Y seguimos con más de la revista Guara. 3 meses del gobierno de Rodrigo Paz. Vamos a evaluar esta mañana sobre las medidas económicas que ha tomado y, por supuesto, los resultados que se tiene hasta el momento. Se ha levantado la subvención a los carburantes y se ha dispuesto bonos, el incremento de algunos bonos y la renta, en este caso el bono Pepe, y por otro lado también se ha dispuesto el incremento al salario mínimo a 3.300 bolivianos. Y otras acciones que ha tomado el gobierno nacional, el anuncio de créditos internacionales y otros. Está con nosotros César Vargas, él es analista económico, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Teófila Parizaca le saluda. Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. ¿Cuál es su primera impresión, por favor, con relación a medidas económicas que ha tomado el gobierno nacional en estos primeros 3 meses de gobierno? Licenciada Teófila, un gusto y un saludo cordial hasta el Alto y a todo el pueblo paceño y por supuesto boliviano a través de su prestigioso medio de comunicación. Pues como ya ustedes saben, pues tenemos un tema muy ya avanzando a tratar de aliviar la crisis económica con el gobierno, que había un cambio muy radical, hemos salido del neoestatismo y estamos entrando al todo el neoliberalismo. Y eso ha representado pues que en 2025 hemos acabado con una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de menos 0,5%. Según el Banco Mundial nos dice que vamos a estar este año con menos 1,1%, pero el gobierno ha estimado tener una cifra positiva de 0,9% para este 2026. En temas de inflación, usted sabe muy bien que el 2024 hemos acabado con un 10% de la subida de precios. El 2025 hemos duplicado, hemos estado con 20%, ya nos dio esa cifra el actual gobierno, y estima el actual gobierno tener un 17% de inflación. Recuerde que hemos acabado el 2025 con una estanflación. ¿Qué es la estanflación? La caída del Producto Interno Bruto de crecimiento y una subida disparada de precios. Principalmente esto se ha debido a la mala praxis que ha llevado el gobierno del señor Arce, del neoestatismo, y que el neoliberalismo está tratando ahora de subsanar, y una de las políticas de shock que ha aplicado el señor Paz ha sido la eliminación de subvención de combustibles, que ahora ha dejado de pagarlo el Estado y lo ha transferido a que lo paguen los ciudadanos, ¿no? Pero tenemos graves deficiencias ahí, porque vemos que los carburantes están llegando de una forma al consumidor, a los vehículos muy contaminada la gasolina, y eso está generando mucha molestia y un daño económico en los vehículos, ¿no? Por supuesto, y en las familias. Entonces todavía no logramos controlar muy bien el tema de combustibles, aunque estamos pagando casi el doble en el caso de la gasolina y un 163% en el diésel, ¿no? Entonces, temas que está aplicando el gobierno actualmente en estos 3 meses. Otro tema fundamental es el tipo de cambio volátil que todavía tenemos en el país. Actualmente estamos con 4 tipos de cambios: el tipo de cambio fijo, que ustedes lo conocen, que es el 6.96, que se utiliza el sistema financiero principalmente para captar las remesas y pagar en bolivianos a los que mandan desde el exterior sus remesas a sus familias, y les cambian ese tipo de cambio. Tenemos el tipo de cambio referencial, que lo ha puesto este gobierno actual, que ha puesto el Banco Central de Bolivia, y el viernes cerró con 9 bolivianos por cada dólar. Y también tenemos un tipo de cambio virtual, que ha oscilado también hasta el viernes, estaba en 9,27 por dólares, 9 bolivianos con 27 por cada dólar, y es un referente el tipo de cambio virtual para el gobierno, para ese tipo de cambio referencial. Y por último tenemos el cuarto tipo de cambio, que es el tipo de cambio paralelo, que utilizan todos los librecambistas, que hasta el viernes también está 9 bolivianos con 28 centavos por cada dólar. Entonces, lo que les puedo decir con este contexto del tipo de cambio, estos 4 tipos de cambios, que lo que se está manejando es una brecha entre el referencial y el paralelo, entre 8 y 10 bolivianos, y ahí está fluctuando. El gobierno de Paz nos ha dicho que va a haber ese tipo de cambio y que se va a manejar con un cambio flotante, por lo que estamos viendo los datos, y los datos nos arrojan que estamos viendo todos los días estos tipos de cambio, pues va a estar entre los 8 y 10 bolivianos para los ciudadanos, para que puedan hacer sus inversiones y más o menos tengan una
una idea de cómo va a ser el tipo de cambio. Otra cosa que nos ha dado el gobierno en estos 3 meses, licenciada Teófila, es la deuda pública. Y nos ha dicho un poco el escenario de cómo está la deuda externa y la deuda interna, la deuda externa llega a los 14 mil millones de dólares y la deuda interna está por los 33 mil millones de dólares. Si sumamos ambas deudas, tenemos una deuda total que más o menos está por los 45 mil millones de dólares. Aparte que sumar esa deuda de la gestora, ¿sí? Entonces nos lleva más o menos a tener casi un 99% de deuda total respecto al Producto Interno Bruto. Es decir, estamos sobreendeudados. Y lo que nos ha dicho el señor Paz, que para cubrir las reservas internacionales, nuestros ahorros, vamos a tener que solicitar más créditos al Banco Interamericano de Desarrollo. Una cosa positiva que también hizo hasta en estos 3 meses, se podría decir, el riesgo país, que hemos bajado de los 2.000 puntos a 600 puntos, pero hay que darnos cuenta y hay que decirle al pueblo que esa baja de riesgo país nos hizo la calificadora J. Morgan, y es una de las que nos compra el banco J. Morgan nuestro oro. Entonces, ahí también hay cosas que andan bueno, con ciertos niveles de, ¿cómo se podría decir?, de ajustes que están haciendo estas organizaciones o estos bancos que nos prestan y que nos han disminuido la calificación. Y por último, tenemos un déficit fiscal crónico de menos 9% en estos 11 años, y la idea del gobierno es reducir ese déficit. En 2025 hemos acabado con menos 13% y quiere reducir el gobierno entre 7 y menos 10%, ¿no? Menos 7 y menos 10%. Eso es un poco el contexto del escenario, licenciada Teófila. Ahora, precisamente el gobierno ha anunciado créditos que se deben tratar en la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Esto de alguna manera va a ayudar? ¿Es beneficioso para el país endeudarse más, tomando en cuenta lo que usted ha señalado, que prácticamente estaría incrementando a un 99% la deuda interna y externa del país? Son datos del propio gobierno, ¿no? Eso depende de cuánto está nuestro Producto Interno Bruto. El nominal estaba en 57 millones, ¿no? Y estamos muy cerca a eso. Entonces, lo que también hemos visto en estos 3 meses, que el señor Rodrigo Paz está gobernando con muchos decretos y no está utilizando al Poder Legislativo. Ahora el Poder Legislativo tiene que ver justamente eso, si vamos a seguir viviendo de más créditos, o realmente activamos el aparato productivo con el perdonazo, que hasta ahora se prometió en su campaña el señor Paz en hacerlo el primer día, pero hasta ahora no vemos nada, que es el perdonazo, quitar los intereses y las multas y descongelar las cuentas a los ciudadanos para que puedan trabajar y puedan crear empresas, traer divisas, pero eso no estamos viendo. Eso lo ha pasado a la Asamblea, pero las otras cosas lo ha aplicado con decretos y pone en mucho riesgo el señor Paz si sigue haciendo todo con decretos, porque para eso están los poderes, como nos dice la Constitución Política del Estado, el Poder Legislativo, el cual se tiene que encargar de aprobar leyes realmente macroeconómicas para el país, y los decretos son cuando son de suma urgencia, pero vemos que muchos decretos, como el pasaje aéreo nacional e internacional, lo ha cuatriplicado, triplicado los precios, y nos está afectando bastante a la sociedad en su conjunto con esta subida de precios. Como les digo, que hay una inflación muy significativa. Nos ha dado el dato ahora de enero, que la inflación mensual de enero ha sido 1,31%. El anual está por los 20% y el interanual está por el 27%. Entonces, ahora mismo el reto que tiene el señor Paz es controlar los precios con un buen tipo de cambio, y para eso se necesita una inyección de liquidez o manejar muy bien la liquidez de dólares, y eso es lo que tiene ahora mismo el reto el señor Paz con todo su equipo económico, ¿no? Ahora, ¿de qué manera también puede coadyuvar esta modificación al presupuesto general del Estado, que se han comprometido prácticamente para este mes de febrero y abril, ¿no? De acuerdo a lo que decían los ministros, pues se pretendía reducir en un 20 o 30% incluso el tema de los gastos fiscales. En este momento el gobierno de Rodrigo Paz trabaja con el presupuesto general del Estado, que ha sido aprobado, bueno, que es del anterior gobierno de Luis Arce Catacora.
Así es, y lo peor de todo esto es que nos han quitado la subvención de combustibles, y le tengo que decir muy claro que el señor Arce desde el 2021 hasta el 2025 ha cuatriplicado el tema de los sobreprecios y la compra de importación de combustibles. Sabíamos que eran $1.000 millones la importación de combustibles para abastecer el mercado, a pesar que ha bajado la producción principalmente de diésel, porque tenemos el 50% todavía producido en el país de gasolina, pero no eran los niveles para importar tanto para el consumo nacional. Pero sigue ese contrabando, nos ha dicho así el ministro de Gobierno, el señor Lupo, que es el 50% de contrabando que hay. Entonces, si son la importación $4.000 millones, el 50% son $2.000 millones, ¿no? Entonces, pero ¿dónde está yendo eso y quién está comprando los combustibles? ¿Lo están haciendo privado? ¿Lo está haciendo el gobierno? ¿Quién está trayendo ese combustible? ¿Quién nos está dando ese combustible malo que está contaminando pues nuestros vehículos y está dañando el parque automotor? Entonces, todavía no tenemos esos datos, no nos está reflejando. Sabemos que ha abierto el arancel cero para la importación, también ha quitado el IVA para cuando entre el producto de diésel o gasolina, los combustibles no paguen el IVA. Entonces, lo que estamos viendo ahí, que todavía hay muchas deficiencias que tiene que trabajar el señor Paz con todo su equipo de ejecutivo y por supuesto, y yo le sugiero que trate de hacerlo con asamblea para que existan las políticas estructurales macroeconómicas bien controladas, licenciada Teófila. El tema del levantamiento de la subvención de carburantes, ¿qué beneficioso, o sea, cuáles son los beneficios que ha traído para el Estado? La gente ha aceptado, sí ha asimilado, pero se ha encontrado con esta situación de una mala calidad de carburantes que de repente podría traer también gastos millonarios al Estado boliviano, porque se habla de resarcimientos, ¿no? En ese sentido, en temas de ahorro, en temas económicos, ¿qué ha significado para el Estado boliviano el levantamiento de los carburantes? Pues mire, nos ha dicho el gobierno con cifras oficiales que solamente ha disminuido el gasto en $400 millones, pero lo que le he explicado que son $4.000 millones lo que importamos, y realmente quitamos el contrabando, estaríamos en $2.000 millones. Ese sería el ahorro, ¿no? $2.000 millones y no 400 millones. Pero bueno, me imagino que deben estar haciendo el estudio. A ver, lo que quiero decir es un poco complicado, ¿no? Para la población, pero lo que estamos viendo, que están importando combustible de buena calidad, pero nos están mezclando para el consumo nacional, y creo que el resto de combustible bueno se está yendo al contrabando. Y creo que eso está sucediendo por lo que estamos viendo, porque si la importación sigue entrando de combustibles desde el exterior, no nos van a mandar combustible malo, es imposible eso, es imposible. Traemos un buen combustible porque hay que cumplir las normas de calidad. El problema es que cuando entra al país, una buena parte se va al contrabando y para abastecer al mercado nacional, pero lo que estamos viendo que creo que están combinando, recuerde que la ley dice 12% con etanol mezclar la gasolina, pero parece que está mezclando mucho más y eso está dañando a todo el parque automotor y está generando un perjuicio enorme al parque automotor, y el propio gobierno ha reconocido que así ha sido. Entonces van a tener que cubrir esos gastos. Creo que ya salió el gobierno para decir que va a paliar esos gastos de los vehículos, que estima que son unos 2.000 vehículos, pero pensamos que es más, ¿no? Entonces ese es el escenario también, Teófila, con el tema de combustibles. ¿Qué pasa con la confianza que debería tener la población a YPFB, ¿no? Decíamos, por ejemplo, la semana pasada, o sea, ¿ahora qué hago? ¿No? ¿Confío o no confío? ¿Cargo o no cargo de las estaciones de servicio de YPFB? ¿O acudo a un privado? En el departamento de Santa Cruz si tienen esa opción de acudir al privado, ¿no? Y se decía que incluso había esa intención, ¿no?, de inducir a la población, a los usuarios, para que compren del privado. Por eso le preguntaba, ¿qué pasa ahora con la confianza que tiene que tener en su empresa todos los bolivianos, en YPFB? Pues hay una falta de credibilidad, una falta de incertidumbre, porque no se sabe dónde cargar, y sabemos que YPFB sigue trayendo ahora combustibles
pero que nos está dando de mala calidad. Entonces nos han subido el precio porque todos hemos aceptado, hemos dicho, ya no importa que suban el precio, pero que traigan combustibles. Y por eso se ha quitado la subvención de combustibles, pero ahora nos están trayendo carburantes pues muy contaminados o con mucha mezcla, ¿no? El tema de etanol. Entonces está generando eso malestar en la población y no logramos todavía despegar con el tema de combustibles porque existe mucho contrabando y muchos sobreprecios. Hay un negocio tremendo en el tema de combustibles que es necesario que ya se regule este tema. Si se va a dar a los importadores para que traigan, pues lo que tiene que hacer YPFB, el Ministerio de Energía y por supuesto la ANH es controlar todo ese tema porque aparte de ponernos sobreprecios nos están vendiendo mala calidad, ¿no? Entonces eso tiene que regular ahí las instancias correspondientes y tienen que hacerlo y tiene que controlarse gasolinera por gasolinera. En el caso, por ejemplo, le comento en el caso mío, pues voy a cargar a una gasolinera y viene con un olor tremendo que dejo aparcado en el parqueo y los vecinos se quejan porque el olor es tremendo, ¿no? Entonces es porque están mezclando mucho los combustibles y nos están dañando a nuestros vehículos no quieren arrancar y aunque estamos pagando más y a quitar la subvención, pues nos están vendiendo un combustible muy dañado y está generando a todo el parque automotor pues daños en sus vehículos y ahora el gobierno podrá cubrir con esos daños si estamos queriendo quitar el déficit del gasto público y ahora vamos a aumentar el gasto público con solucionar los problemas mecánicos de los vehículos. Entonces, total, hay algunas cosas muy contradictorias que está haciendo el gobierno y que realmente es una falta de control, de eficiencia, eficacia en la administración y la gestión de los combustibles en Bolivia, licenciada Teófila. Ahora, uno se pregunta ¿por qué se mezcla con etanol la gasolina? Porque se habla que en el departamento de Santa Cruz, por ejemplo, los privados están vendiendo sin la mezcla. ¿Hay alguna ley, hay algún compromiso de repente con los productores cañeros también, que en su momento se ha dado durante la gestión de Evo Morales? Sí, tenemos entendido de que se ha emitido esta ley, ¿no? Para que prácticamente se realice esta mezcla. Así es, hay una ley que nos dice que tiene que ser hasta el 12% la mezcla, pero por lo que estamos viendo está por encima, ¿no? O sea, en algún momento había dicho algún medio de comunicación que estaban hasta el 25%, ¿no? Pero ya no se está respetando la ley. ¿Y quién tiene que hacer respetar la ley? Pues las instancias correspondientes, como la ANH, y por supuesto tiene que estar YPFB, ¿no? Y el ministro de Hidrocarburos y Energía, pues tiene que estar ahí controlando que él es la MAE en ese sector, ¿no? Entonces los responsables para mí son esos tres actores, ¿no? El Ministerio de Hidrocarburos, YPFB y la ANH. Y como usted sabe y todos sabemos, seguimos con el mismo personal en esas instituciones de YPFB y ANH que ya se ha hecho público y no cambia el gobierno del señor Paz. No sé si hay falta de capital humano cualificado o no sé qué es lo que está ocurriendo, pero siguen con ese capital humano que ha llevado los 20 años a llevarnos a estos sobreprecios y este contrabando y siguen trabajando con ese capital humano. Entonces, lo más idóneo es quitar ese capital humano. Nos han dicho que han quitado 300 personas, pero ya son 3 meses, ya debían hacerlo mucho antes, ¿no? Y no permitir, como estamos viendo en las imágenes, los vehículos dañados como están realmente perjudicando al ciudadano. Te vas a pagar más precio y ahora te venden una gasolina mala, pues ¿qué sentido tiene eso, no? Porque todos hemos aceptado que nos quiten la subvención, pero ahora nos están dañando a nuestros vehículos. Es decir, el más perjudicado y dañado aquí es el ciudadano, que por cualquier lado que va siempre nos están o con inflación o con estas políticas que realmente están dañando a todos los bolivianos. Bien, finalmente el presidente ha calificado como un milagro boliviano, la estabilización, dice, de lo que es el cambio del dólar, el tema de los carburantes también, ya no hay filas, dicen las estaciones de servicio, habla de un superávit fiscal y que el riesgo país habría disminuido. ¿Qué podemos decir al respecto, por favor? Bolivia, ¿en verdad es un milagro? Mire, yo veo que hay todavía el tema del superávit fiscal, son $230,000 que tenemos de superávit fiscal. Hemos estado con un déficit fiscal crónico, pero
no vemos esa liquidez, no vemos esa liquidez de dólares que en el sistema, ese riesgo país, les he dicho que de 2.000 a 600 es la calificadora J. Morgan, que es la que damos nuestro oro a ese banco, J. Morgan, ¿no? Es 3.7 toneladas de oro está en ese banco actualmente, según sus reportes del Banco Central de Bolivia. El tema del déficit fiscal, pues ahí se han hecho unas cuentas, la inyección de liquidez al sistema financiero de los 48 millones de dólares que ha hecho para 790,000 beneficiarios ahorristas, pues si sacarían todos, sería $60 que tendría que darse, es muy poca liquidez para tanto ahorrista, ¿no? Y sabemos que ha habido un corralito porque el anterior gobierno quería pasarlo todo a los ahorros a bolivianos y quitar los dólares. Entonces no creo que también exista mucha gente ya con dólares en los bancos, pero bueno, son sus políticas lo que quiere generar y eso está muy bien. Para el caso del gobierno quiere generar confianza, certidumbre, credibilidad de nuevo en la política pública. Eso está muy bien, pero lo que no estamos viendo son medidas estructurales de generación de ingresos de divisas. Por ejemplo, Teófila, no puede ser que hasta ahora siga saliendo nuestro oro de forma ilegal. Tiene que controlar mejor los minerales el señor Paz. En su campaña dijo que iba a crear un banco del oro y todavía no vemos eso. Y el oro, como usted bien sabe, pues hay 18,9 toneladas respecto al 2024, que eran casi 19,2, que están en el exterior. Y lo que vemos también que ha bajado las toneladas de oro que había en el Banco Central, que antes había 2 toneladas, ahora ha bajado 1,8 en lo que sería en bóvedas del Banco Central de Bolivia. Gran parte están en el exterior y lo que quiere y está proponiendo el presidente interino del Banco Central de Bolivia es seguir vendiendo el oro. Es decir, seguimos con el modelo de extractivismo ahora del oro. Ante la caída de las reservas de gas, seguimos con la informalidad laboral de ese 85% de la población económicamente activa y lo peor que queremos seguir viviendo de endeudamiento. Entonces, realmente lo que nos está faltando en el país es un modelo económico, como era el modelo económico, social, comunitario y productivo, que nos brinde el señor Paz y nos diga de qué vamos a vivir los bolivianos. Vamos a seguir viviendo de la venta del oro, del endeudamiento y de seguir viviendo en la informalidad laboral. No tendremos que tener un modelo económico que nos guíe y nos dé una línea objetiva de hacia dónde vamos a ir, de qué vamos a vivir los bolivianos. Sería bueno que nos diga, vamos a vivir del turismo, y el turismo, al ser una maravilla, el salario Uyuni, pues nos trae tanto dinero. Pues hay que invertir todos nuestros recursos en turismo para que vengan dólares. Y bolivianos, prepárense para todas las ciudades entrar en el tema turístico, ¿no? Por decir un ejemplo, que eso nos va a mover economía, nos va a generar muchas divisas y son rentables y sostenibles. Pero no nos dice eso, lo único que nos está diciendo, más endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo, organismos bilaterales, multilaterales, pero no nos está dando las soluciones, ¿no? Y nos sigue diciendo que hay que seguir vendiendo el oro, porque el gas sigue cayendo. Entonces, no nos está dando políticas estructurales de generación del aparato productivo y el nuevo modelo económico. Bien, doctor, muchísimas gracias por este contacto. Hasta la próxima. No, licenciada Teófila, desearle éxitos al gobierno, que lo haga, pero que tiene que ser un poco más realista y se tiene que situar en el escenario en el cual estamos viviendo los bolivianos y estamos pidiendo a gritos que proponga un nuevo modelo económico rentable, sostenible y por supuesto estable en el tiempo, ¿no? Eso es, muchas gracias y un cordial saludo a todo el pueblo valteño y por supuesto paseño y a todos los bolivianos. Gracias, un saludo cordial a usted, licenciada. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. César Vargas, analista económico, nos ha acompañado desde el departamento de Cochabamba para analizar estos primeros 3 meses del gobierno de Rodrigo Paz. Vamos a ir a una imagen, por favor. Estamos hablando de la carretera a Oruro, en el sector La Yuri. Prácticamente los vecinos estarían bloqueando a esta hora de la mañana aquí en la ciudad de El Alto. Esto por el alto costo de los pasajes de transporte público que hasta el momento no se ha solucionado. En el municipio de El Alto prácticamente la situación es caótica. Esto tomando en cuenta de que el Ejecutivo ha emitido una resolución de
incremento de pasajes por el levantamiento de la subvención de los carburantes. Incremento que es transitorio, por supuesto, y según la alcaldesa se está trabajando en un estudio técnico. Sin embargo, el Consejo Municipal ha emitido una resolución, ¿no? Una resolución en la que pues dice que ha anulado la resolución 100 del gobierno municipal de El Alto y ha fijado o ha establecido el pasaje anterior de unos 50 bolivianos, tramo corto, tramo largo, 2 bolivianos. Es lo que han señalado desde el Consejo Municipal. Sin embargo, precisamente hay ese tipo de situaciones que se están dando en la ciudad de El Alto. Hay bloqueos en la carretera Oruro. Son vecinos quienes han salido hasta este sector precisamente en protesta en contra de los transportistas que estarían prácticamente abusando, dicen ellos, ¿no?, a la población, cobrando costos altos en el tema del transporte público. Más adelante vamos a ampliar este tema. En este momento es la situación. Por favor, tome sus previsiones si usted va a transitar por esta zona. Carretera Oruro en el sector La Yuri se encuentra bloqueada. Vamos a ir a una breve pausa y ya retornamos con más. La Paz es grande y diversa. En 4 años, la gobernación hizo posible más de 500 proyectos que cambian vidas. Con el plan Yacha y Pacha se invirtieron 69 millones de bolivianos en institutos tecnológicos. Con el plan Cayaguaya, la salud es primero y se invierte más de 30 millones de bolivianos en equipamiento moderno. Gracias al plan Chasqui, más de 6.000 jóvenes deportistas reciben apoyo. Y con el plan Pachamama, comunidades rurales reciben agua, riego y electrificación. Hoy La Paz avanza unida con obras que transforman el presente y el futuro. Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Gestión Huayna Maiku. Desde la ciudad del Alto, Red América, integrando los pueblos. De la mano del gobernador Santos Quispe, La Paz da un paso importante en la lucha contra todo tipo de violencia. El Departamento de La Paz contará con un edificio con instalaciones adecuadas para el trabajo del Ministerio Público. En un trabajo conjunto, fortalecemos la labor para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia en razón de género. Nuestra misión es construir el edificio en el municipio de El Alto. Nuestra inversión es de 59,9 millones de bolivianos. Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Gestión Huayna Maiku.